tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, a esta nueva actividad de CEPROFAR. Esta vez es en conjunto con el Laboratorio de Biomateriales, Biomecánica y Bioinstrumentación de la Universidad de San Martín, Universidad Nacional. Para quienes no conozcan CEPROFAR, les cuento que CEPROFAR es la sigla del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos. Somos una asociación civil sin fines de lucro y agrupamos a farmacéuticos y farmacéuticas de todo el país y que ejercemos en diferentes ámbitos del ejercicio profesional. Estamos los que somos de productos médicos, está representada también la de la esterilización, la farmacia oficinal, bueno, el ámbito hospitalario también, y bueno, distintas disciplinas, ¿no es cierto? Les cuento que desde CEPROFAR promovemos ámbitos de discusión sobre los diferentes desafíos que se van presentando en estos cambios que hay en el mundo, estos cambios que hay en la profesión también. Eh, y bueno, por eso estas actividades que por ahí muestran la farmacia desde otros enfoques, ¿sí? O por lo menos los productos que son de algún modo también farmacéuticos. Eh, Les cuento también que en CEPROFAR creemos en la salud pública, creemos en la educación pública y también en la ciencia cuando está respaldada por el Estado. Y bueno, hoy que está tan en boga esto, que está tan discutido y que vemos que en los medios se vuelven a discutir estos temas, que por ahí son temas que creíamos que ya todo el mundo sentía orgullo y hoy se vuelve a discutir. Bueno, esta actividad nos va a mostrar las cosas buenas que salen, las cosas increíbles que salen cuando se juntan la salud pública, la educación pública y hay una ciencia respaldada por el Estado. Bueno, por mi parte nada más les voy a presentar a las expositoras. A ver que lo voy a leer, un minutito. Bueno, primero va a hablar la doctora Elida Hermida, que es doctora en ciencias físicas, investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Universidad Nacional de San Martín, directora del Lab 3 Bio, Laboratorio de Biomateriales, Biomecánica y Bioinstrumentación en el Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas, dependiente del CONICET y de la Universidad de San Martín. Sus temas de investigación comprenden la ciencia de materiales poliméricos y compuestos, especialmente viscoelasticidad y reología. La doctora nos va a contar, bueno, todas las actividades que están realizando, o por lo menos va a hacer una aproximación a las actividades que están realizando en el laboratorio, cuáles son los proyectos interdisciplinares que están llevando adelante y cuáles son los desafíos que se les está presentando para lo que es ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. Por otro lado, luego va a hablar la doctora Beatriz Araoz, que es licenciada y doctora en química, docente de la Universidad de San Martín e investigadora del CONICET en biomateriales impresos 3D aplicados a regeneración de hueso. La doctora Araoz nos va a hablar del caso, que justamente el caso que da nombre a la actividad, del caso Valentino, que fue un caso que tuvo alguna repercusión mediática. Y bueno, nos va a contar lo que fue el camino del diseño, de la elaboración y la aplicación quirúrgica, lo que es la implantación de este producto y que permitió que un chiquito, un bebé de 7 meses que tenía muy serios inconvenientes de salud pudiera salir adelante y hoy tenga una vida saludable totalmente normal. Así que bueno, no les robo más tiempo y los dejo con las doctoras. Les agradezco mucho que se hayan sumado a la actividad y les agradezco a las doctoras también por la generosidad de haberse brindado a darnos esta actividad, ¿sí? Esta charla. Bueno, adelante. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Agradecidas nosotras por esta posibilidad de dar a conocer lo que hacemos, ¿no? O sea, qué es lo que se hace desde el ámbito público de la ciencia y la tecnología, y en este caso de la mano de un logro que lo que vamos a intentar mostrar es que trae mucho esfuerzo de múltiples partes para que podamos tener cada tanto alguna historia exitosa. Y esto del cada tanto viene de la mano de mucha inversión, mucho esfuerzo
y por sobre todo esta información que a veces circula de qué es lo que se hace con la nuestra. Entonces, bueno, con la nuestra lo que se hace es ayudar, contribuir a la formación de jóvenes profesionales, intentar avanzar en el conocimiento y en el desarrollo de técnicas que puedan dar lugar a mejoras para nuestra calidad de vida, a generación de nuevos puestos de trabajo, en alguna medida también en lo posible a generar productos que puedan ampliar mercados, o sea, trabajar en, lo vamos a ver ahora, desde la investigación aplicable, pasando a la investigación aplicada y finalmente a desarrollos que puedan dar lugar a transferencias al sector productivo. Entonces, permítanme, voy a compartir la pantalla. A ver si ahí están viendo la pantalla, si me pueden confirmar. Sí, se ve. Se ve muy bien. Fantástico. Se ve muy Bueno, bien. entonces vamos a avanzar primero en cómo se establece un laboratorio, cuál es el ámbito al que llega la demanda de, anticipando un poco, el desarrollo de este exoesqueleto, que es la pieza que mencionaba Alejandro, que contribuyó a la resolución de un caso pediátrico clínico de un caso grave de malasia de vías aéreas. Pero bueno, ¿cómo empieza esta historia? Es muy difícil poner un punto de inicio, pero por poner alguno, vamos a hablar de cómo ha sido el desarrollo de este laboratorio, que fue donde tuvo lugar esta actividad, la elaboración y la caracterización de este dispositivo médico. Las tres bio de este laboratorio por biomateriales, biomecánica y bioinstrumentación. Es un laboratorio que está montado dentro del Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas, que es un ámbito que depende tanto de la Universidad de San Martín como del CONICET, de formación bastante reciente, de 2019. El laboratorio está instalado en el campus desde el 2016, pero la génesis de cómo llegamos a tener este laboratorio se puede remontar a un poco más atrás, y el más atrás en relación a estas políticas de ciencia y tecnología de las que empezamos hablando, me lleva a, por ejemplo, qué es lo que pasó en el partido de San Martín fines de siglo XX en relación a ciencia y tecnología. Bueno, aquí tenemos la capital federal, el conurbano. Nosotros estamos ubicados aquí a unas 10 cuadras de la avenida General Paz, y aquí ven un triangulito que, si lo expandimos un poco, es este triángulo que tenemos acá, que es un triángulo con una enorme densidad de conocimiento, equipamiento en ciencia y tecnología. Es lo que conocemos como el Polo Tecnológico Constituyente, porque está atravesado por la Avenida Constituyentes y comprende instituciones como la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, la Fundación de Nanotecnología, todo este predio así alargado paralelo a las vías del ferrocarril Mitre, que eran unos antiguos talleres ferroviarios, es donde hoy funciona la Universidad Nacional de San Martín. Si nos vamos hacia la puntita del triángulo, está Tecnópolis, ese maravilloso lugar donde se difunde qué es lo que se hace en sectores de ciencia y tecnología. Y más atrás tenemos el Centro de Investigaciones de las Fuerzas Armadas. Bueno, en este predio es donde se llevan adelante trabajos de colaboración y realmente con muy buen equipamiento, en particular para productos de tipo biomédico como los que nosotros llevamos adelante. Ahora, allá por los 90, cuando nos mandaban a lavar los platos, estábamos trabajando en esa época todavía en la Comisión Nacional de Energía Atómica en el área de ciencia de materiales. Y regresando al país, cuando por allá por el 2000 empezamos a trabajar con vinculación con gente de microbiología. ¿Por qué digo esto? Ciencia de materiales y microbiología. Porque hay unas bacterias
que son capaces de, alimentándose de hidratos de carbono, ante la necesidad de conservar energía por la falta de algún nutriente que los microbiólogos les saben hacer notar en su medio de cultivo, son capaces de acumular esos hidratos de carbono en estos gránulos, que no son otra cosa que gránulos de polímero. O sea, esos hidratos de carbono se enlazan a temperatura ambiente y presión atmosférica, o sea, se realiza la polimerización de esos hidratos de carbono. Y estos gránulos lo que tienen es la particularidad de que si nosotros se los extraemos a las bacterias y lo ponemos en una extrusora o una inyectora de las que se usan para procesar plásticos petroquímicos, como el polietileno o el polipropileno, podemos procesar estos plásticos y tener productos que tengan excelentes propiedades como los termoplásticos, estos petroquímicos que mencioné, y que además sean biodegradables. En aquel momento, 2001, Argentina era el segundo exportador mundial de frutas y verduras orgánicas y había una demanda por tener envases biodegradables para nuestras hermosas, por ejemplo, manzanas de exportación orgánicas. Nos embarcamos en esa tarea de vincular la ciencia de materiales con la microbiología para producir envases biodegradables. Solicitamos un proyecto a la Agencia de Promoción Científica Tecnológica, que es un área del actual Ministerio de Ciencia y Tecnología, en aquel momento era Secretaría, que financia proyectos de investigación en el país. Produjimos algunos artículos con los avances en el conocimiento en relación a lograr ese objetivo de tener bandejas y films de material biodegradable. Formamos recursos humanos en este sentido, tesis doctorales, pero lo que nos dimos cuenta cuando terminamos con el proyecto es de que ya no había interés por ese mercado de producción orgánica que en el 2001 demandaba esas bandejas de ese material. De una manera bastante dura nos enteramos de que teníamos un participante involucrado en nuestras investigaciones que no habíamos aprendido en la universidad y que lo incorporábamos así, nada más que desarmando todo el interés que nosotros teníamos, que era el mercado. Y entonces dijimos, bueno, todo lo que aprendimos hasta acá, ¿cómo lo podemos capitalizar si ahora no hay interesado? Tenemos un conocimiento que hemos incorporado, pero ¿cómo podemos capitalizar esto? Y esa vinculación entre ciencia de materiales, microbiología, química, ingeniería de procesos que estuvimos viendo, pudimos capitalizarla teniendo en cuenta que algunos de esos plásticos biodegradables tenían la bondad de ser biodegradados por enzimas que nosotros tenemos en nuestro organismo y que además resultaban biocompatibles. Entonces, empezamos a pensar en un sector con una innovación sostenida, que tuviera realmente un mercado, porque lleva tiempo pasar de ese nuevo conocimiento que uno tiene que incorporar a poder tener algún producto que pueda llegar a ser transferido al sector productivo. Entonces necesitábamos una innovación sostenida. En general podemos decir que la innovación sostenida está en tres sectores: el militar, el de salud y el de energía, así a grandes rasgos. Y justamente en el sector salud había un aprovechamiento posible para estos materiales. Ya en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se había desarrollado una estructura de estos plásticos biodegradables para asistir a la regeneración de piel en pacientes quemados. Y si uno miraba el mercado, esto es un mercado establecido en el año 2018, un estudio de mercado con una expectativa hacia el 2012, que fue cuando nosotros analizamos la posibilidad de incursionar en esos temas, hablaba de que el caso de los quemados era un mercado más o menos estable, por suerte, no prospera la cantidad de quemados que hay en el mundo, quemados graves, pero sí había una tasa creciente de mercado, lo cual nos hacía hablar de una innovación sostenida con pacientes con pie diabético, con úlceras venosas o escaras, porque la diabetes va creciendo en el mundo y además porque la expectativa de vida crece, pero con ello también viene de la mano el tema de tener cada vez más pacientes con problemas circulatorios, particularmente en miembros inferiores, y aparecen ahí úlceras, o también pacientes que tienen, por situaciones de postración, por ejemplo, aparecen escaras, ¿no? Estas úlceras de presión.
Entonces, por un lado estábamos en esa situación y por otro lado, esos antiguos talleres ferroviarios que yo les mostraba y que estuvieron en la década del 80 hechos verdaderos pastizales, más o menos para esa misma época comenzaban a reconvertirse también con inversión pública y con decisiones de políticas públicas en el centro universitario que hoy constituye el Campus Migueletes de la universidad. Entonces, mientras esto iba progresando, nuestro proyecto iba avanzando en relación a generar estructuras para regeneración de piel. Y confluimos allá por el 2012, cuando nosotros teníamos terminado nuestra parte inicial de proyecto, con un campus que estaba ávido por incorporar nuevos grupos de investigación, y así fue como paulatinamente se fue dando la transición de becarias, becarios, investigadores desde la Comisión de Energía Atómica a un nuevo laboratorio en el campus, siendo que estamos todos realmente en ese polo tecnológico constituyentes muy vinculados. Entonces esa migración tenía más que ver con ampliar las capacidades, en particular para desarrollo de productos médicos. Las carreras que en ese año se desarrollaban en la universidad tenían distintas disciplinas y en particular ingeniería biomédica. Así que ahí también nos encontrábamos con un punto muy atractivo para sumarnos a la universidad. Empieza a construirse nuestro laboratorio, logramos un proyecto presentar para regeneración de tejidos que permitiera escalar la producción de un primer producto que iban a ser esas membranas para regenerar piel. Recibimos un subsidio muy importante, alrededor de $500,000, siempre fondos públicos, que permitió que una vez que estaba terminado el laboratorio pudiéramos equiparlo. Tenemos tres sectores: un sector para producción de los biopolímeros, estos que les mencionaba a partir de bacterias; otro sector donde se hace procesamiento de los materiales plásticos y a veces también de materiales compuestos. En particular, quizá conozcan o ya hayan tenido alguna charla sobre impresión 3D, son algunas de las técnicas que nosotros trabajamos: impresión 3D o bioimpresión, que es para materiales ya no producidos por las bacterias, sino para materiales que tienen una estructura mucho más blanda y que sirven para tejidos más blandos. Y tenemos otra área que es para caracterización, donde se puede hacer caracterización por microscopía óptica, ensayos rheológicos o ensayos mecánicos. Acá les muestro, porque lo vamos a volver a ver un poquito más adelante en la charla, uno de los equipos se llama analizador mecánico dinámico, porque lo que se hace es, por ejemplo, entre estos dos platos, poner la muestra, que es la parte oscura que tienen en el centro, y se puede o comprimir directamente, o también se puede hacer que el plato superior tenga un movimiento oscilatorio y entonces estudiar cómo responde ese material ante distintos tipos de esfuerzo. Algo parecido en tracción. Y esto que ven acá es un equipo muy sensible que es capaz de medir la respuesta del material ante esfuerzos muy pequeños, esfuerzos quizá menores a los 2 kilos, o sea, pequeños esfuerzos, pero que son esencialmente el tipo de esfuerzos a los que va a estar sometido un material que va a ayudar a regenerar un tejido, ¿no? O sea, va a estar dispuesto, por ejemplo, en la piel, sobre el lecho de la herida limpia y va a asistir a la regeneración de tejidos. Hay otro equipo que es para medir materiales más líquidos o que pueden fluir, soluciones viscosas. Bueno, este era el equipamiento que nosotros contábamos en el laboratorio a partir del año 2016 y desarrollábamos este camino, o intentamos avanzar en este camino que les menciono. Generar nuevo conocimiento que sea aplicable, aplicarlo en general a partir de un prototipo que hacemos en el laboratorio, y una vez que logramos ese estadio que es de ciencia aplicada, tratar de o escalar la producción o lograr aprobaciones de organismos regulatorios como para que ese trabajo que desarrollamos en la mesada del laboratorio pueda ser transferido o al sector productivo si hay que hacerlo en escala, o quizá directamente al paciente si estamos hablando de un desarrollo a medida del paciente.
Cuando hablábamos de sobre qué tejidos trabajar, fíjense, esto también es de 2012, era cuando justamente estábamos pensando cómo se iba a expandir el laboratorio. En aquel momento, este diagrama que ven acá lo que marca es cuál era en 2012 el mercado mundial de ingeniería de tejidos y terapias celulares, separado por tipo de tejido y cómo se pensaba que iba a evolucionar hacia fines de la segunda década, digamos, de este nuevo siglo. Y lo que se ve es una zona muy amplia, esta verde, que corresponde a dispositivos para ortopedia o musculoesquelético, columna. Y después el segundo en intensidad es este, que es el turquesa, que corresponde a piel o a tejidos epitelios de distinto tipo. Como para las actividades regulatorias eran más sencillos, reducidos, acotados, los ensayos clínicos para trabajar con tejido de piel, comenzamos con esa línea, pero luego nos expandimos hacia regeneración ósea y regeneración de cartílago. La idea esencial de la medicina regenerativa es la de generar andamios, o sea, verdaderos andamios como estructuras de apoyo para reconstruir el tejido. ¿Y quién reconstruye el tejido? ¿Quiénes son los albañiles en ese andamio? Las células del propio paciente, de modo tal de evitar así cualquier tipo de efecto de rechazo por el sistema inmunológico ante células que no sean del propio paciente o matrices extracelulares que sean de organismos cadavéricos o de animales. En este caso, la matriz extracelular artificial del tejido la generamos nosotros con biomateriales y sobre ellas se siembran células del propio paciente. Tanto para cualquier tipo de tejido se buscan las células de una parte sana del tejido del paciente y el desafío es que la matriz extracelular, ese andamio, tiene que tener propiedades mecánicas, por eso el detalle de ese equipo que les mostré, muy parecidas a la del tejido que uno quiere regenerar. O sea, claramente las propiedades mecánicas, la resistencia de un andamio para hueso va a ser mucho mayor que la de un andamio para cartílago y este a su vez mucho mayor que la de un andamio para piel. Esos son los desafíos con los que nosotros trabajamos. Empezamos a desarrollar a partir de 2013 distintos tipos de andamios, andamios para piel, andamio óseo, biotintas para regeneración de cartílago. En algún momento también incursionamos con elaboración de partículas para liberación controlada de fármacos. Bueno, y así fuimos desarrollando nuestra línea y además de los fondos, además de la infraestructura, el hermoso edificio en el precioso campus y la vinculación con otros institutos como el de investigaciones biotecnológicas, donde hay un laboratorio y profesionales especializados en cultivos celulares con los que trabajamos en colaboración. La clave del ámbito en el que estamos trabajando es la de la formación de los jóvenes y las jóvenes profesionales que forman parte del equipo. Algunos formados netamente en el ámbito de la universidad y otros que ya vinieron con formación de algunos otros centros de investigación del país o incluso del exterior y que forman parte de nuestro equipo. Para mencionar la interdisciplina del laboratorio, por ejemplo, esta es una colega, ¿ustedes ven mi puntero? Sí, lo Sí, se vemos. ve, Lida. Sí, bueno, fenómeno. Entonces, esta es una investigadora que venía invitada de Alemania, ella es una estudiante de ingeniería biomédica, biotecnología, ingeniería en materiales, microbiología, ingeniería biomédica, ciencias sociales, que también venían a ver y a trabajar desde la universidad sobre cómo nosotros trabajamos de manera en equipo adentro del laboratorio, química, otra vez ingenierías biomédicas, biología, acá está Beatriz, química, ingeniería ambiental, porque también esta cuestión de trabajar con bacterias que son capaces de producir polímeros biodegradables interesan otras disciplinas. Bueno, tenemos un equipo
que realmente cuenta con profesionales, que sigue creciendo y seguimos buscando. Hace un ratito estaba conversando con Alejandro y de paso aprovecho la oportunidad que estamos abriendo ahora una convocatoria, está en las redes o me pueden pedir, al final les vamos a poner el correo, de becas postdoctorales de CONICET para quienes tengan experiencia en áreas de desarrollo farmacéutico industrial o también en ingeniería de materiales apuntando a la industria de productos médicos. Seguimos ampliando entonces las capacidades. Bueno, este es el escenario en el cual se da esta historia del exoesqueleto que vamos a comenzar a contarles ahora. Julio 2019, 15 de julio, suena el teléfono en el laboratorio y nos habla una colaboradora del doctor Gastón Belía Monzón, que es cirujano pediátrico, experto en vías aéreas, y lo que nos cuenta esta colaboradora del doctor Belía Monzón es que nos habían encontrado a través de una búsqueda en Google y lo que estaban buscando era algún centro que tuviese conocimiento de polímeros biodegradables para aplicaciones médicas y capacidad de trabajar en impresión 3D con esos materiales. ¿Por qué ocurría esto? ¿Por qué tenían ese interés? Porque estaban con el caso de un paciente, en un caso severo de malasia de vías aéreas. A ver, mi formación de base física, el doctor Gastón Belía Monzón no pudo estar hoy aquí, así que les voy a contar lo que entendemos por esta malformación de las vías aéreas. Tanto la tráquea como los bronquios tienen una estructura dada por un cartílago en forma así de herradura, esta forma de U, que en el caso de una inspiración y exhalación tiene un pequeño cambio en su forma, dependiendo de cuál es la diferencia de presiones que hay entre el aire y el ambiente, pero que en uno de cada 2000 nacimientos aparece ese cartílago como debilitado y entonces al momento de la exhalación prácticamente la vía aérea se obstruye o se reduce significativamente. Esto que puede evolucionar y resolverse de manera espontánea en pacientes pediátricos bebés, en uno de cada 65.000 nacimientos no logran repararlo el cuerpo por sí solo y se trata de pacientes que tienen severa dificultad para respirar y que en la medida en que sus cuerpos van creciendo, eso se va incrementando esa dificultad y termina requiriendo asistencia respiratoria para poder tener una intubación, están sedados, entonces quedan crónicamente hospitalizados. No hay una evolución incluso del cerebro de ese niño acorde porque no puede recibir los estímulos que requeriría y gran riesgo de muerte. Ante ese caso, el doctor Gastón Belía Monzón, cuando se encuentra en el 2019 con este paciente, que es Valentino, recuerda un caso que presentó el profesor Green de la Universidad de Michigan de una investigación clínica que se venía llevando adelante desde 2012. Y él lo escucha esto en un congreso en 2013 y lo recuerda en el 2019 y este médico, junto con un ingeniero biomédico y todo un equipo, lo que estaban probando como resolución para esta malformación congénita era el de poder instalar un exoesqueleto para, que es este rulerito que está acá y que ahora Beatriz le voy a pasar la palabra para que cuente más en detalle, sirviera para resolver esos casos clínicos que después de la operación y con un seguimiento, en general pudieron ser derivados a su domicilio. Hubo 3 pacientes que estaban en casos muy críticos que habían fallecido, pero al momento de este trabajo fue publicado recién en 2019, al momento de la intervención, el doctor Belía Monzón toma contacto con ese médico, le plantea el caso y le dice que es posible usar esta técnica, que solamente se había aplicado hasta ese momento en esa investigación clínica en Michigan. De modo que la búsqueda por Google era quién puede fabricar
un dispositivo así, este exoesqueleto, parecido al que habían hecho en Michigan, ¿no? Este es el rol que va a cumplir el exoesqueleto, el de reforzar esa pared del bronquio debilitada. Y ante ese desafío de ver si podíamos llevarlo adelante o no, consulté en el laboratorio con justamente la doctora Beatriz Araoz, que venía trabajando en impresión 3D de estructuras para regeneración ósea, y a Juan Ignacio Busquet, que es un diseñador que trabajó mucho tiempo en la universidad, con mucha experiencia en impresión 3D. Aceptaron ese desafío y entonces ahí comienza la historia de cómo desde Lab 3 Bio se participa en el desarrollo de este exoesqueleto y la colaboración en este equipo interdisciplinar al que ahora se sumó el doctor Belia Musso. Entonces, le paso la palabra a Beatriz, dejo de compartir pantalla, así Beatriz podés compartir vos, y les agradezco la atención. Excelente, Elida, la verdad, espectacular. Lo que sí, si quieren hacer preguntas, por ahí estaría bueno si las van sumando a través del chat y al final de la presentación las responden las doctoras. Y bueno, está abierto el chat para eso, ¿sí? Por otro lado, cabe resaltar que están en la búsqueda de un farmacéutico, como decía la doctora. Así que qué bueno si pudiera incorporar un farmacéutico al equipo, ¿no es cierto? Bueno, le cedo la palabra a la doctora Beatriz Arauz. Está Muchas silenciada. gracias. Ahora, ahí va. Sí, ahora comparto pantalla. Bien, ¿se ve bien? Sí, perfecto, Bea. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bárbaro. Sí. Bueno, les cuento entonces cómo fue todo el proceso bueno, obviamente en una situación de un paciente que estaba en condiciones críticas y que tenía que ser operado muy prontamente para que su calidad de vida no cambiara drásticamente. En particular, este paciente tenía una bronquiomalacia, o sea, estaban debilitadas las paredes del bronquio, que están formadas por el cartílago, y además tenía una estenosis traqueal y había tenido un problema cardíaco. Todas estas cosas juntas lo ponían en una situación crítica, y las vías tradicionales de tratamiento no podían ser aplicadas. Entonces, con la opción de hacer un proceso similar al que se había hecho en Estados Unidos a partir de los trabajos del doctor Green y Hollister, bueno, se optó por obtener estas piezas a partir de impresión 3D. La impresión 3D es una técnica increíble que permite fabricar objetos a la medida de un paciente o de una persona. A ver, no sé si corre, ahí. Básicamente uno tiene un objeto que diseña y lo puede construir como un objeto sólido, tridimensional, a partir de ese archivo. Estos archivos podemos obtenerlos, o sea, el diseño del objeto se puede obtener ya sea haciéndolo por un sistema CAD, se puede escanear una pieza, o en el caso de procesos médicos, podemos hacerlo a partir de una tomografía de un paciente. Ese objeto diseñado, que vendría a ser, no sé si llegan a ver mi cursor, ahí estoy marcando lo que sería el objeto diseñado. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Pasa por un programa que se encarga de convertir en fetas a este objeto y es ahora transformado en un lenguaje que puede ser leído por la impresora 3D que fabrica el objeto capa por capa hasta tener nuestro impreso final. Este es el proceso general que hacen absolutamente todos los tipos de impresión 3D que permiten generar estructuras muy complejas que no se podrían obtener de otra forma. Las más conocidas como técnicas, ya sea difundidas simplemente porque
porque son más económicas y las podemos usar prácticamente todos, son la estereolitografía, que fue la primera, que se basa en tener un líquido, que es una resina, por la cual un láser dibuja cada una de estas capas y va polimerizando la resina hasta obtener el objeto final con una estructura compleja como se ve en este caso. La otra técnica difundida es la deposición fundida de filamento o FDM, por sus siglas en inglés, donde un filamento de un material se funde en esta punta y dibuja, depositando el material capa por capa. Otra técnica más sofisticada es la bioimpresión, donde se utiliza un hidrogel. El caso particular de Estados Unidos radicaba en usar la técnica de sinterizado láser, donde una cama que tiene el material polimérico dispuesto como un polvo se pone en la máquina y un láser sinteriza las partículas de polvo. Una vez que se termina de hacer ese proceso de impresión, hay que pasarlo a otra máquina más, donde todo el material polimérico que no ha sido solidificado, fundido por el láser, ahora hay que separarlo hasta obtener las piezas que hemos impreso y que habíamos diseñado. Una vez que tenemos separadas esas piezas de toda esa caja de material en polvo, se pone en una tercera máquina donde con ayuda de aire se sopletea y se termina de eliminar todo el remanente de material polimérico que no ha sido utilizado para fabricar finalmente la pieza. Bueno, a partir de estas técnicas se pueden generar estructuras complicadas, el sinterizado por láser en particular se puede usar para polímeros, pero también se usa mucho en medicina para sinterizado de metales, y se pueden hacer placas metálicas que tienen la particularidad de que van a permanecer en el cuerpo durante bastante tiempo. Bueno, estas técnicas, cuando las vamos a aplicar, tienen que cumplir ciertos requerimientos. Por ejemplo, que en particular la pieza que queremos hacer y que queremos poder implantar tiene que, en este caso particular de broncohemalacia, mimetizar las propiedades mecánicas del cartílago, o sea, tiene que soportar los procesos que ocurren dentro del cuerpo de inhalar y exhalar, en el cual el diafragma sube y baja. Si ustedes inhalan ahora, van a sentir que el diafragma sube, eso genera compresiones, que el cartílago tiene la fuerza suficiente para sostenerlas y que las vías aéreas, tanto de tráquea como de bronquios, permanezcan abiertos y el aire pueda fluir libremente. Ese material tiene que ser biocompatible, como lo vamos a implantar tiene que ser esterilizable, biodegradable en particular, porque queremos que no permanezca indefinidamente en el paciente, ya que los pacientes pediátricos crecen, que sea económicamente viable y, en particular, en este caso, a la medida del paciente. De todas las técnicas que habían, en Estados Unidos se usó sinterizado láser, esta técnica que utiliza un montón de material en polvo para extraer estas piecitas. La usaron, nosotros teníamos diálogo con ellos, y la usaron a esa técnica en particular porque nos contaban que tenían 2 impresoras de esa. Para que tengan una idea, el costo de una impresora de sinterizado láser, de las características que se necesitaba, está en el orden de los $300.000. Y bueno, eso era claramente prohibitivo. Buscamos igualmente en el momento, lo primero que hicimos fue tratar de encontrar quiénes tendrían este tipo de impresoras que nos pudiesen servir, y no conseguimos. Entonces optamos por la técnica que más conocemos en el laboratorio, que es la deposición fundida de filamento, y en la cual en particular me he especializado para el trabajo con filamentos de biomateriales que son biocompatibles y biodegradables, y que sabemos que puede dar estructuras impresas de excelente calidad. Entonces, para el desarrollo de esta pieza, por esta técnica que era innovativa, empezar a aplicarla para este tipo de casos, se partió de la tomografía del paciente pediátrico, se diseñó la pieza a medida en cuanto a dimensiones de largo, espesor de pared y diámetro interno, de esto que parece como una especie de rulero, y probamos distintas formas de impresión hasta que seleccionamos aquella que nos conduciría a las mejores condiciones, que serían
Estos orificios que se encuentran aquí son orificios por los cuales esta pieza, lo llamamos exoesqueleto, se coloca rodeando al bronquio, que está debilitado, y se sutura por los orificios, lo cual permite que ahora la vía aérea permanezca abierta, anclada al exoesqueleto. De esta forma, el aire puede entrar y salir libremente. La pieza se imprimió en un flujo laminar, en condiciones limpias, y la impresora que utilizamos es esta, que es una de tipo de software abierto, que tiene una calidad de impresión excelente, la marca es Prusa, y obtuvimos piezas con excelente calidad de impresión que fueron embolsadas de forma limpia en una doble bolsa óptima para esterilización. En la mecánica respiratoria, bueno, existe justamente esto del cada vez que entra el aire, tenemos el diafragma que baja y después para exhalarlo sale. El bronquio, que tiene este cartílago por afuera, de forma natural, normal, así como estamos nosotros ahora, sostiene la pared, pero en la vía malásica no la mantiene. Entonces, parte de los requerimientos mecánicos que tenían que cumplir las piezas que obteníamos y que fuimos optimizando justamente, era que durante este proceso de compresión que se realiza en exhalar, que aproximadamente es una fuerza de 20 newton, la pieza no tenía que colapsar más que un 50%. Esto pudimos testearlo gracias a que tenemos el analizador mecánico dinámico que les mostró Élida, de los cuales se observan acá 2 platillos. Ensayamos la muestra sobre estas cargas, que son las cargas similares a las cargas que van a tener después en servicio, o sea, dentro del cuerpo el andamio impreso, y cumplían estas condiciones de que no se reduzca hasta un 50%, que es lo que nos decía el médico, que era hasta lo que podía permitir una vida normal. Por otro lado, decíamos que el paciente pediátrico crece, con lo cual el diseño impreso tiene que poder acompañar el crecimiento de la vía aérea. Entonces, el ensayo que se realiza es un ensayo de tracción de apertura, en el cual tiene que desplazarse al menos un 10% bajo una carga de 10 newton. En estas condiciones, con estas condiciones maravillosas de tener un laboratorio equipado, podíamos desarrollar una pieza y testear sus características, tanto de adhesión entre capas como de requerimientos mecánicos. En paralelo, este trabajo implicó que buscáramos un montón de información, que tengamos que hacer modificaciones de esa impresora para que sea apta para circular dentro de ella un material que tuviese calidad biomédica. Esta impresora es de origen checo, de Josef Prusa, con el cual manteníamos contacto, y quienes mandaron las piezas en las mismas noches que les pedíamos por favor que nos mandaran una pieza con ciertas características de acero quirúrgico, bueno, ellos nos mandaban absolutamente todo, y de forma muy expeditiva. Además de hacer la evaluación mecánica de las distintas formas de impresión, también se trabajó en el envase y esterilización. Y además se dialogó con varios colegas que tenían experiencia en temas similares que nos fueron asesorando. Parte de lo que se evaluó es otro plus respecto de lo que se había publicado en los casos de Estados Unidos, que utilizaban la esterilización por óxido de etileno, en la cual nos parecía que no era la más adecuada porque el óxido de etileno en un impreso 3D creíamos que puede llegar a quedar incluido en alguno de los mínimos orificios que pueden darse por la técnica de impresión, y el óxido de etileno es extremadamente tóxico. Entonces priorizamos la aplicación de una técnica que es la irradiación gamma en la planta de irradiación semi-industrial de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con una dosis de 35 kg. El grupo de Lab3Bio tiene experiencia en irradiación de biomateriales con propiedades óptimas para regeneración de tejidos. De estas piezas irradiadas se hizo un análisis de los cambios que pudiesen sufrir, en particular en peso molecular, en temperatura de transición, como de fusión, y se evaluó si químicamente se modificaban estas superficies y no hubo cambios que fuesen de consideración.
Y en particular, lo bueno es que esta técnica no comprometió las propiedades mecánicas del material ni la viabilidad celular. Esta es una imagen del área limpia en la que estuvimos trabajando, la impresora, el filamento. El filamento es un material, está hecho de un material que es policaprolactona, que lo consiguieron los colaboradores del grupo médico, que se trajo de una empresa Polimed. Y esta es una imagen de la pieza final impresa. Todo este proceso en diálogo constante con el grupo médico. Nosotros le íbamos contando los avances, el WhatsApp funcionaba todo el día, toda la noche. Esta imagen que tienen aquí se encuentra el doctor Belía Monzón y el resto de los integrantes del grupo de medicina pediátrica. Elida, Juan Ignacio Busquet, y bueno, esta soy yo. Y aquí ven las manos del doctor Belía Monzón probando las primeras piezas que le llevábamos. Cómo tendría que hacer las primeras cosas que hizo fue tocarlo con la mano, tratar de abrirlo, ver si tenía la misma resistencia que él conoce desde sus manos de los tejidos naturales, sobre todo de pacientes pediátricos. Y probó suturar, cómo se desplazaba la aguja, tanto por dentro de los orificios de sutura, como a través del material en caso de que tuviese que hacer algún trabajo adicional. El grupo médico se movió también por nuestro paciente, haciendo un seguimiento constante de su calidad, de salud en general. Se encargó de la importación del biomaterial de la empresa Polimed. Practicó la cirugía a partir de modelos. Esta es otra de las aplicaciones de la impresión 3D. Esto que está aquí es un modelo de las vías aéreas del paciente, donde se ve la tráquea, que está muy reducida en diámetro, tenía una estenosis del 80%, eso quiere decir que los anillos de la tráquea estaban cerrados y eran mucho más pequeños. En esta cirugía, el doctor Belía Monzón practicó una anastomosis, que es un corte de la tráquea y reducción del largo para eliminar la zona estenosada. Al hacer eso, justamente, toda la zona de los bronquios se tensan hacia arriba porque está reduciendo la cantidad de tejido. Entonces, no podía volver a aplicar esta misma técnica en el bronquio. Por lo tanto, no había opciones para este paciente, de las que se conocen. Entonces surgía la opción, y era un paciente elegible para realizar esta práctica nueva, que era aplicar el exoesqueleto como se ve en esta imagen. Todo esto, las reuniones, los ensayos previos, la práctica del médico en la cirugía, la información que tuvimos que buscar, para la cual estamos entrenados además, porque es nuestro trabajo de investigación cotidiano, todo esto junto se fue entregado al médico para que haga las presentaciones ante los comités de ética de Hospital CEMIC y Gutiérrez para que se aprobara la cirugía y el uso del exoesqueleto. El paciente se operó y mantuvo 7 días post cirugía una ventilación mecánica necesaria, y a los 7 días se retiró esta ventilación mecánica y se lo dio de alta 22 días post cirugía. Durante 45 días más, después de la cirugía, lo único que necesitó fue una sonda nasogástrica, porque durante los largos periodos de tiempo que estuvo internado había perdido mucho peso. En todo el tiempo posterior al alta no necesitó ningún tipo de medicación ni tuvo afecciones respiratorias, habiendo pasado una pandemia de por medio. Y bueno, la gran contribución que hizo este desarrollo de tanta gente que colaboró, tanto desde la planta de irradiación como la empresa Prusa, que mandaba las piezas a cualquier hora en avión para que tengamos todo el día siguiente en Argentina, y todo el grupo que trabajó en esto, contribuyó a que tengamos un niño con una vida normal. El seguimiento incluyó imágenes, en particular esto que ven acá es una tomografía del paciente preoperación, donde se ve la tráquea estenosada, uno de los bronquios, el pulmón desarrollado, bien desarrollado, donde tenía libre entrada y salida de aire, y en esta zona se ve
como que estuviese cortado. En realidad está colapsado el bronquio. Este pulmón está mucho más grande que el otro, y es porque al colapsar el pulmón queda retenido el aire dentro, con dióxido de carbono, con todo lo que implica la toxicidad, y se lo observa mucho menos desarrollado. Post cirugía, 18 meses después, se observa ahora un bronquio muy bien desarrollado y un pulmón que a su vez también ha podido crecer más en cuanto a calidad. El seguimiento del paciente no solo llevó 18 meses post cirugía, sino que se pudo seguir hasta 34 meses. La policarprolactona, que es el material que se utilizó, es un material reabsorbible que tiene la ventaja que acompañó el crecimiento del paciente durante 3 años y después se degradó. Seguir la degradación de un material en el organismo es uno de los grandes desafíos que tiene actualmente la ingeniería de tejidos, poder desarrollar materiales que de alguna forma de las que se tienen actualmente de imágenes de pacientes permitan observarlo. Hasta ahora no tenemos eso, entonces 19 días post cirugía se veía, esto es dentro de las vías aéreas, que tenemos la tráquea y los 2 bronquios, esta zona de aquí se llama carina, esto que vemos aquí es una entrada por una laringoscopía, por la tráquea, y la bifurcación hacia el bronquio derecho y el izquierdo. Lo que se ve aquí es parte del spleen que está recubierto por el tejido y que nos permitía dar una idea de que esta era la cantidad de material que se observaría debajo del tejido. A los 6 meses se ve que disminuyó y a los 34 meses prácticamente ya no se observa. Además, en esta imagen se ve claramente cómo ambas vías aéreas, los 2 bronquios, se encuentran abiertos y esto perduró felizmente. Dentro de las ventajas de la técnica que aportamos, como deposición fundida de filamento e irradiación gamma, es que disminuimos 300 veces el costo de la del material impreso finalmente, por la técnica de impresión por deposición fundida de filamento, por un lado porque la impresora es muy accesible, cuestan $1.000, quiero decir, versus los 300.000 que cuesta por sinterizado láser. Además, en la impresión 3D por deposición fundida de filamento se usa exactamente la cantidad de filamento que uno necesita para fabricar esa pieza, versus el sinterizado láser que necesita una caja llena de material de polvo que en gran medida hay que descartar. Es de fácil acceso, muchísima gente sabe usar impresoras 3D por deposición fundida de filamento y se puede entrenar fácilmente también a cualquier persona en estas técnicas. Y bueno, y la técnica de irradiación en particular también es limpia, es accesible y no deterioró el material. Otros aportes que se hicieron es que todo este trabajo, tanto las ventajas como desventajas, se publicaron de forma abierta en la revista Frontiers of Bioengineering and Biotechnology, que la pueden acceder y ahora está accesible a todos los países que la necesiten, reduciendo costos de material, por supuesto, y los costos en el sistema de salud y familias, porque, bueno, si uno piensa cuánto cuesta económicamente mantener un niño o una persona adulta en terapia intensiva, que son las condiciones en las que estaba el paciente, durante varios años, realmente es una reducción enorme en el sistema de salud. Piensen que estos pacientes, cuando necesitan asistencia respiratoria, permanecen al menos 2 años internados, sedados, porque hay que ayudarlos a poder soportar la asistencia respiratoria, con todos los riesgos de infección que tienen asociados. Bueno, esta imagen que tienen aquí es todo el grupo de trabajo. Fue el día que conocimos a Valentino particularmente, que nos vino a visitar este año a la Universidad de San Martín. Este edificio es el laboratorio, es donde se encuentra el laboratorio Lab 3 Bio. Gastón, la mamá de Valentino, el papá de Valentino, Juan Ignacio, Élida y yo. Bueno, les contaba que el paciente se lo dio de alta
y mantuvo una sondita gasonástrica. Bueno, esta es una imagen de Valentino pocos días después del alta, saltando, jugando, y bueno, nosotros asustados diciendo cómo estás saltando así después de semejante operación y con el exoesqueleto, pero esto muestra cómo Valentino tuvo su vida completamente normal, sin ningún tipo de medicación ni reincidencia, lo cual es algo maravilloso. Bueno, el trabajo diario de nosotros obviamente está apoyado por el CONICET, la agencia, y en particular nuestros desarrollos relacionados con impresión 3D han sido también parte de colaboración de trabajos con el grupo de Aldo Boccaccini en Alemania, y que nos ha dado más experiencia justamente en esta temática. Y bueno, muchas gracias. Y creo que Elida tenés un videíto para compartir. Vamos a tratar de compartir el video que armó la universidad el día que Valentino nos visitó. Así que voy a hacer el intento porque está subido a las redes y voy a tratar de compartirlo desde ahí. A ver, vamos a probar. Voy a mandar esto. A ver si corre. Sin Gastón, que comandaba este barco gigante, Valen, no sé si hoy estaba acá. Entonces para mí eso, o sea, no tengo palabras para explicar que cada vez que Valen logra algo, para mí es un montón. Valentino tenía algo que no se sabía en ese momento, que le producía que su pulmón izquierdo estuviera más grande y tenía infecciones respiratorias a repetición. Se trata de un paciente pediátrico que está en condiciones críticas y hay que tener este dispositivo en pocos días. Tenía dos cosas, que era la estenosis traqueal congénita larga, o sea, toda su tráquea tenía anillos completos y chiquitos, y el bronquio estaba colapsado. Y es como que uno nunca puede terminar de agradecer eso, porque es como que a veces hay que vivirlo y para entender que hay gente que es magnífica, que tiene un corazón tremendo y que deja todo por vos, que no te conocen o que te conocieron en un día y les presentan un paciente con una patología, y lo que yo siempre también valoro es la gran humanidad y el corazón, porque es tu hijo que está ahí. Bueno, es un sueño hecho realidad. Realmente ver que todo ese esfuerzo, que no solo fue el de nosotros tres y del resto del laboratorio, porque el conocimiento se construye de forma colectiva. De repente ver que algo de la tecnología impacta en la vida de lo que son las personas, lo que son los seres humanos, para mí tiene como un diferencial. Nos cambió la vida a todos los que trabajamos en esto. Y su vida hoy en día, yo creo que es la mejor vida que le podemos dar. Quizás la misión de Valen era esta, ¿no? Que se conozca y que estemos un escalón más a que esto sea más accesible para todos y para que otros chicos puedan acceder a tener una vida como la que tiene Valentino. Sin Gastón, que comandaba. Bueno. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Impresionante, la verdad que qué orgullo deben sentir de haber hecho este trabajo, ¿no? Y qué valioso y qué importante, qué admirable lo que hicieron realmente, el trabajo que han hecho. La verdad impresionante. No sé si quieren agregar algo. Yo tengo algunas preguntitas para hacerle y seguramente en el chat debe haber varias preguntas también. ¿Sí? Adelante. A ver, vamos con las del chat primero. A ver, vamos a... Bueno, ¿de qué material es el exoesqueleto? Ya lo dijeron, pero bueno, si lo quieren repetir, es... Sí, es de policaprolactona, igual lo escribimos en el chat. Sí. Es uno de los materiales que se usan, por ejemplo, para las suturas absorbibles y para algunas prótesis absorbibles. Es un material muy utilizado ese.
¿cómo llegaron a ese material? ¿Fue experimental o, bueno, lo vieron en la prótesis de Estados Unidos, que se usó ese mismo material? Sí, Ajá. Fueron exactamente, así directo a ese fue. mismo material. Y sí, Ajá, porque dada la rapidez con la que había que dar respuesta, si bien había que investigar, no se podía trabajar en muchos otros materiales, ¿no? Habría estado bueno, nosotros trabajamos con otro tipo de plásticos y habría sido muy bueno poder probar la opción, pero eso llevaba mucho más tiempo. ¿y cuánto tiempo les llevó el desarrollo desde que reciben la llamada telefónica hasta que tuvieron la prótesis lista? ¿Les llevó mucho tiempo ese 5 desarrollo? semanas. Ah, fue rapidísimo. Era el tiempo que había. Claro, claro. Y ese tiempo se hizo así, se estiró día y noche, Y eh, ustedes durmiendo poco. no hacía falta. ¿Y cómo se llega al tiempo? Bueno, quizás sea más un tema del médico, ¿no? ¿Cómo decidieron que ese material tenía que estar en el cuerpo durante 3 años? ¿Por qué llegaron a ese límite de 3 años? Ese es Es el una, tiempo que le lleva al material reabsorberse. ¿Está bien? Ajá, Lo que sí, hay materiales que se pueden reabsorber más rápido. Ya que vos claro, mencionabas lo de los hilos de sutura, quien ha tenido hilos de sutura reabsorbibles en alguna herida, el médico le dice, bueno, no tiene que venir a sacarse los puntos y no tiene que claro. esperar 3 años para que se vaya, ¿no? Entonces, en este caso, el tiempo tenía que ver con el tiempo que necesitaba el organismo para poder hacer una fibrosis que diera rigidez a esa falta de cartílago o a ese cartílago deformado. O sea, cuando desaparecía el exoesqueleto no tenía que volver a colapsar el bronquio. Y entonces el tiempo que le llevaba al organismo poder generar esa fibrosis y que quedara abierto el bronquio era más o menos de 3 años. Eso ya estaba dado por datos de la bibliografía. De hecho, hace tiempo que se viene pensando en cómo resolver esa malasia y lo primero que se había intentado era con stents, ¿no? Stents quizás Ah, sí, sí. conozcan de los que se usan cuando una persona tiene una obstrucción en vasos sanguíneos, ¿no? Es como un resortito que se pone plegado y cuando llega al lugar se abre y ahí abre la vía aérea, la Les vía, iba a perdón, preguntar eso sanguínea. justamente. Pero en el caso de las vías aéreas propician infecciones. Entonces digo, todo ese Ah, trabajo de investigación que viene de hace años, daba cuenta de cuál es el tiempo que necesitas para que ese bronquio se fibrose y quede abierto. Entonces eso ya se sabía. Conociendo que ese periodo era del orden de 3 años, ahí buscamos cuáles son los materiales plásticos reabsorbibles que tienen una vida media en el organismo del orden de 3 años. Y ahí el que encajaba era policaprolactona. claro, perfecto, perfecto. Entonces, a ver si entendí bien. No usaron una endoprótesis por el hecho de que genera infecciones. Tiene Ujú, mayor probabilidad de generar infecciones. ujú. Ajá. sí, Porque de uno hecho pensaría que FDA por lo ahí es lo más prohibió. inmediato usar una endoprótesis, Perdón. ir por dentro que por fuera, ¿no? Están prohibidas por FDA, de hecho, Ah, porque sí, claro, como se observaron esta cantidad de casos donde las infecciones terminaban siendo peores y remover lo que sería el stent es inclusive muy difícil, terminó prohibiéndose directamente la práctica. claro. Bueno, hay una pregunta, pero ya está respondida. Cuando el niño crece hay que reemplazar la pieza, no porque es absorbible, así que no. Ya no está más. Bueno, muchas felicitaciones, muchas. Y no, a ver, qué No, emoción no siento por lo generan. que lograron. Como farmacéutica hospitalaria a cargo de un hospital pediátrico, veo que han tenido el cuidado de todos los detalles. Los felicito de corazón. Gracias, dice Liliana. Muchas gracias. Este, felicitaciones, mucho orgullo de que sea un equipo de profesionales argentinos. Marina, también una colega de Comodoro de Rivadavia. Mm. Bueno, realmente un orgullo. Bueno, muchas felicitaciones a los investigadores, excelente trabajo, bendiciones y suerte en todo. María, qué gran emoción, excelente trabajo, felicitaciones. Felicitaciones a todo el equipo profesional por tan grande logro, excelente disertación, muchas gracias. Mirna y Daniela anteriormente.
Así que bueno, muchas felicitaciones. Bueno, En- muchas gracias. en- Y ahí alguien puso que no se corte y bueno, es un poco también la idea de estas charlas, que se sigan sosteniendo las políticas de acompañamiento de esta infraestructura, del equipamiento, de la universidad pública, de la formación de jóvenes profesionales, técnicos, ¿no? Para poder seguir teniendo logros que ayuden a mejorar la vida de todas nosotros y todos nosotros. Hay una preguntita, dice María, ¿en la cantidad que se usan estos materiales no generan granulomas que generen procesos de inflamación a futuro? Imagino que no, ¿no? No, 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 Debe no, no, estar este material en particular no. investigado, claro. Claro, este material en particular no, no se ha utilizado solamente en el caso de los exoesqueletos de Estados Unidos, sino que se ha investigado muchísimo sobre este material en los últimos años y se ha utilizado tanto incluso para reemplazo de hueso, que sus propiedades mecánicas no son tan óptimas para reemplazar hueso como sí lo son para cartílago, pero está bastante probado ya desde células, cultivos in vitro, en animales, e incluso hay muchos casos de medicina translacional donde ya se está probando en humanos. Genial. Y Julieta pregunta si el material es importado y de dónde. Sí, existen dos empresas actualmente, una es Resomer y la otra es Polimed. Son las dos que se puede conseguir como filamento. Creo que una es de Inglaterra y la otra de Estados Unidos, no estoy muy segura, pero sí no son de acá. O sea, no tenemos esa producción, se está tratando de desarrollar en Córdoba, creo, pero no tenemos actualmente un mercado interno. Excelente. ¿Tienen algún método para saber de qué manera se elimina del cuerpo? Está publicado eso y se elimina por orina. Ajá. Bueno, no hay más preguntas. No sé si alguien... Rubén, ¿querés decir algo? No, solamente agradecerles a él y a Beatriz y vamos a procurar editar el video y subirlo al canal YouTube de Videos en Profar los próximos días, si es posible. Bueno, fantástico, muchas gracias. Ahí preguntaba por el valor del exoesqueleto. Bueno, este exoesqueleto fue un desarrollo totalmente experimental, formaba parte de esta investigación aplicable, aplicada y transferencia directo al paciente, así que no tuvo, pero como para tener orden de magnitud, cuando la primera idea fue pedir a Estados Unidos que fabricara un exoesqueleto, el mismo equipo que había hecho y que estaba llevando adelante esa investigación clínica, y la cobertura del seguro porque siempre uno sabe que en este caso está el riesgo de que no sea suficiente, ¿no? Para el paciente, implicaba un costo del orden de los $50.000 y no tenían la certeza de que aún pagando eso se animaran a generar el seguro para entregarlo. Bueno, y en definitiva, en esa gestión administrativa optaron los colaboradores del cirujano por ver quién podía ponerse a fabricarlo en el país, ¿no? Así que bueno, fue una gran oportunidad. Bueno, un último comentario de Catalina. Genial, recién empecé en este mundo de la ingeniería de tejidos y es emocionante ver el futuro que tiene. Muchas gracias por compartir su trabajo y experiencia. Así que bueno, muchísimos agradecimientos. No sé Muchas si gracias a quedó... todas y todos por hoy. Por favor, al contrario, la verdad que fueron muy generosas en compartirlo. No sé. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias Bueno, a todos, vamos. buenas tardes y bueno, a Buenas. seguir la vinculación con el equipo farmacéutico, a ver si ampliamos las capacidades del laboratorio también con la mirada del área de farmacia. Bueno, ojalá. Y a disposición para lo que necesiten desde CEPROFAR. Bueno, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Gracias. buenas tardes. Buenas tardes.